Profesora, muy buenos días. Mi nombre es José Gabriel Rojas Gómez. En esta oportunidad voy a exponer el sistema urinario. Precisando pues que el sistema urinario son un conjunto de órganos importantes para la filtración y la excreción de sustancias tóxicas de nuestro cuerpo hacia la parte externa. El sistema urinario está compuesto por los riñones y las vías urinarias, los uréteres, vejiga y uretra. Voy a pasar a explicar el riñón. En nuestro cuerpo tenemos dos riñones que están ubicados a la altura de la 12ª vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho está más descendido que el riñón izquierdo. El riñón mide aproximadamente 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente 170 gramos. El riñón presenta dos caras, una parte anterior y la otra parte posterior. A su vez, los riñones presentan una parte o un borde externo convexo y un borde interno cóncavo. Así también presenta polo superior y polo inferior. Los riñones están protegidos por una capa denominada cápsula renal. Cuando nosotros hacemos un corte a los riñones, lo realizamos un corte frontal, lo cortamos y lo sacamos. Internamente observamos las siguientes partes. Una parte llamada corteza renal, que es la parte más externa, y una parte interna, denominado médula renal. Entre la médula renal y la corteza renal se realiza la filtración de las sustancias tóxicas para la formación de la orina. Pues en esta se encuentra una estructura muy importante denominado nefrón, que es la unidad anatómica funcional de los riñones. A su vez, en los riñones encontramos las estructuras llamados pirámides de Malpighi, en donde pues se van a llevar a cabo la formación de la orina y a su vez la filtración. Pirámides de Malpighi que están formados por un conjunto de túbulos lobulares, formando así la estructura cónica de la médula renal. Y enseguida, una vez formado, la orina se va a filtrar hacia los cálices menores. Los cálices menores van a recibir la orina de la parte de la médula renal. Este conjunto de cálices menores van a formar lo que son los cálices mayores, que van a seguir transportando la orina hacia la pelvis renal. El conjunto de cálices mayores forman a la pelvis renal, que ésta a su vez transportará la orina hacia los uréteres. Los riñones están irrigados de la siguiente manera. Teniendo en cuenta pues que la arteria que lo va a irrigar a los riñones nace de la arteria abdominal. Luego será denominado arteria renal, que es parte del hilio renal,
pasando por las arterias segmentarias, las arterias interlobulares, arterias interlobulillares, arterias aferentes, arterias denominados eferentes, también tenemos a los capilares glomerulares, en donde pues se va a realizar la filtración de las sustancias tóxicas hacia el espacio capsular. En este caso tenemos los capilares peritubulares, tenemos venas interlobulillares, tenemos también las venas arcuatas, que ya van a sacar los desechos, en este caso, las venas interlobulillares y la vena renal. Cuando nosotros hacemos un pequeño corte entre la corteza renal y la médula renal y lo llevamos al microscopio, observamos los siguientes: una estructura llamado nefrón, que está conformado por el corpúsculo renal, los túbulos colectores y el tubo. Por el túbulo colector y los túbulos renales, los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, ¿no? Dentro del corpúsculo renal encontramos lo que es la cápsula de Bowman, o también denominado cápsula glomerular, y el glomérulo, pues que en su conjunto son los capilares glomerulares. Luego tenemos asa de Henle. Cuando nosotros seguimos ampliando lo que es el corpúsculo renal, vemos de la siguiente manera: arteria aferente, capilares glomerulares y arteriola eferente. Como bien sabemos que para que haya un ingreso de alguna sustancia o molécula a otra parte de otra estructura, tiene que haber una fuerza. Entonces, por lo cual en este caso los capilares glomerulares van a poder tener, o tienen en este caso, una fuerza para poder empujar a esa sustancia pequeña, sustancias tóxicas, hacia el espacio capsular. Esa presión que ejercen estos capilares hacia el espacio capsular se denomina presión hidrostática capilar glomerular, en donde las sustancias tóxicas, moléculas pequeñísimas, van a poder surcar con una presión de 55 milímetros de mercurio. A su vez, esta cápsula de Bowman también tiene una presión que va a ser la resistencia, tanto de sus capas como a la pared de las arterias. Una de ellas es la presión hidrostática capsular, que es de 15 milímetros de mercurio, y el otro, la presión coloidosmótica sanguínea, que es igual a 30 milímetros de mercurio. Y posteriormente, la presión final neta va a ser ya la presión en sí de la formación de las sustancias tóxicas, en este caso, de la presión final neta de 10 milímetros de mercurio. Pues de esa manera se transporta la orina hacia la parte externa. Ahora vamos a ver lo que es la formación de la orina. ¿Cómo se forma la orina? Como ya hemos mencionado, la presión que ejerce y todo, teniendo en cuenta todo ello, las sustancias tóxicas en conjunto con las sustancias de nuestra sangre ingresan por la arteria aferente, como por ejemplo los glóbulos rojos y todo ello. Entonces, las sustancias tóxicas, que son pequeñísimas,
moléculas pequeñas van a filtrarse hacia el espacio capsular, hacia el espacio capsular de las arteriolas glomerulares. A ese proceso de filtrado se le denomina filtración glomerular. Se lleva a cabo en el glomérulo y la cápsula de Bowman. Posteriormente, esas sustancias tóxicas filtrados, que a su vez posiblemente filtrados algunas sustancias que todavía nuestro cuerpo lo van a utilizar, va a ser reabsorbidos hacia la sangre mediante la arteriola eferente. Entonces, a ese proceso de captación de algunas sustancias que todavía va a ser reutilizados por nuestro cuerpo, se le va a denominar reabsorción tubular. Así como también que posiblemente hay todavía algunas sustancias tóxicas que está viajando en la sangre, pero ya no es necesario para nuestro cuerpo. A eso, fisiológicamente, como nuestro cuerpo es sabio, lo va a secretar hacia los túbulos contorneados para que puedan ser excretados hacia la parte externa mediante la orina. A ese proceso se le denomina secreción tubular. Pues ya se ha formado la orina y está listos para poder excretarse. Características de la orina. Las características de la orina son los siguientes. En una persona se debe eliminar un volumen en promedio de 1800 a 1500 aproximadamente. 1800 a 1500 mililitros aproximadamente. Pero es bueno precisar que la eliminación de la orina en una persona dependerá del consumo o la ingesta de líquidos de cada persona. Así como también el color de la orina es amarillo ámbar, su olor es sui generis, quiere decir que es exclusiva de la orina. Su pH varía de 4.6 a 8. Su densidad es de 1003 a 1030 gramos por decilitro o mililitros en este caso. Sus componentes normales, elementos orgánicos que debe contener la orina, son urea, creatinina, ácido úrico, ácido hipurónico. Los elementos inorgánicos, que en su mayor cantidad es el agua, sodio, cloro, potasio, entre otros. Ahora pasamos a lo que son las vías urinarias. Las vías urinarias están compuestos de uréteres, vejiga y ureter. Los uréteres son órganos tubulares o huecos que van a transportar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Miden aproximadamente 13 centímetros. La vejiga es un órgano hueco que tiene en su interior una mucosa y también está compuesto por un tejido muscular. Su función es de almacenamiento, que almacena aproximadamente de 300 a 400 mililitros. La vejiga pues mide en promedio 12 centímetros de largo, 9 de ancho y 2 centímetros de espesor. Presenta las capas mucosa, muscular y adventicia. Y posteriormente, para poder eliminar la orina, se excreta mediante un órgano llamado
uretra, que está conectado con la vejiga. Precisando también, en este caso, entre la vejiga y la uretra existe esfínteres que van a controlar la orina, tanto la salida como el cierre. Existen dos esfínteres, una interna y otra externa, uno voluntario, el otro involuntario. A su vez, las patologías que se presentan en las vías urinarias y en los riñones son los siguientes. Cuando se presenta una infección en la uretra se denomina uretritis. Cuando se presenta una infección en la vejiga se denomina cistitis. Cuando se presenta una infección en las uretras, ureteritis. Cuando se presenta infección en los riñones, pielonefritis. Y también mencionar que cuando hay la presencia ya de cálculos o comúnmente llamados piedras en los riñones, se denomina litiasis renal. Muchas gracias, profesora. Un saludo a la distancia.